Me encantan los refranes. Cuando fui la primera vez para Misiones, esto lo cuento en las clases, en los encuentros del CAB, cuando fui la primera vez a Misiones, todavía no éramos ni novios con Débora, todavía la familia de Débora no tenía la bendición de que yo sea parte de ellos. Me acuerdo que terminamos de almorzar. ¿Hay alguien de Misiones acá? Levante la mano. De la provincia. Bueno, acá tenemos los Campillay a full, acá. Allá en el fondo también, muy bien por acá, unos cuantos de tierra colorada, ¿sí? Tierra colorada. Cuando terminamos de almorzar, mi suegro dice una frase. Bueno, cada chancho a su estaca. Yo no estaba como ahora, tenía 21 kilos menos de lo que, 23 kilos menos, perdón, de lo que tenía ahora. Era un palo caminando por todos lados, así me decían Fido Dido. A mí los de Ruta 40 para adelante saben a quién me refiero. Y yo no entendía nada, y le digo a mi cuñado, che, ¿qué significa cada chancho a su estaca? Y que ahora viene el tiempo de la siesta. No, le digo, siesta es perder el tiempo. Me dicen, no, pero porque acá cierra todo, hace tanto calor al mediodía que cierra absolutamente todo. No, yo me voy al centro, me voy a un ciber, era esa época, me voy a un ciber un rato por allá. Bueno, no vas a encontrar nada. ¿Qué me están chamullando esto? Ya me la están haciendo complicante ponerme novio. La cuestión que llego al centro y me encuentro que todos los negocios cerrados, todo. Y encima yo transpirado, 40 grados de temperatura, una humedad asquerosa. Y dije, bueno, no me puedo quedar acá, me voy a terminar descomprimiendo, voy a terminar en el piso, voy a volver a la casa. Tomé el colectivo, caminé, volví hasta la casa y me tocó tocar el timbre y levantarlos a ellos que estaban durmiendo la siesta. A partir de ahí me trataron un poco diferente, no sé por qué, pero la cuestión que entendí ahí, en carne propia, a qué se refería ese refrán, esa frase de mi suegro, después lo perdoné igualmente, le convenía. Pero me gusta prestar atención a diferentes refranes, y acá tengo algunos anotados. Uno que dice, que les gustan los del primer culto, este refrán, al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Sí? Esto viene de la época medieval, donde en el campo se levantaban bien tempranito para poder cumplir con todas las expectativas del día, pero siempre hay uno que le gusta dormir un poquito más y levantó otro refrán que dice, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Amén, ¿no? Para los de segundo culto. Los del segundo culto contentos. Después había otro, más vale malo conocido que... Yo quiero saber si tiro Proverbios 7:14, ¿qué dice? ¿No? Vamos a ver ahí si se hacen tan los guapos, pero bueno, los refranes son mucho más usuales. Hay otro que dice, a caballo regalado no se le miran los dientes. Claro, lo primero que hacían cuando iban a comprar un caballo era mirarle la dentadura. Menos mal que no somos caballos, sino algunos ni nos compran, ¿no? Pero era mirarle la dentadura y con eso más o menos uno especulaba la edad que tenía, si estaba o gozaba de buena salud y todo eso. Pero imagínense que te regalen un caballo y vos decís, no, espérame que primero lo voy a revisar. Es como cuando le regalás algo a alguien, dices, ¡ay, qué lindo! ¿No? Y vos te das cuenta, no le gustó. Y nunca lo viste puesto con esa ropa que le regalaste. Claro, si le regalaste una remera con 75 colores, medio raro que, salvo carnaval, que lo pueda usar. Pero hay un refrán que dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Este es un refrán muy antiguo, de hecho dicen que fue antes de Cristo y estaba desarrollado, estaba dicho en latín. No lo voy a decir en latín porque para qué humillarlos ya del principio de la predicación, ¿no? Pero voy a decirlo en español lo voy a decir. Cuando el gato duerme, originalmente decía esto, cuando el gato duerme, el ratón sale de su madriguera feliz. Ese era el dicho original. Después lo fueron cambiando a lo que conocemos hoy día, de que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Qué era lo que quiere decir, o qué era lo que quería decir y quiere decir ese refrán hasta hoy día? Que cuando no hay una autoridad presente, todos los que están dando vuelta aprovechan para independizarse y hacer sus propios quehaceres. Me acuerdo cuando trabajaba en una empresa de construcción de piscinas que a veces mi jefe me llevaba en camioneta para recorrer las obras y me acuerdo una vuelta que me dice, mira, vamos a ir a tal obra y te vas a encontrar que en este momento van a estar todos sentados en rondita
tomando mate y comiendo bizcochitos. Era profeta el tipo, ¿no? Cuando llegamos, allá se veía a los muchachos todos en su tiempo de coinonía, tomando el mate con bizcochitos, y cuando escuchan el ruido de la camioneta, enseguida agarraban la pala y se tiraban agua en la cara como para decir, estamos trabajando, estamos retranspirados. Claro, es casi una actitud usual de que cuando no tenemos a alguien que nos supervisa, a alguien que está encima nuestro, tendemos a bajar un poco la productividad, tendemos a bajar un poco lo que tiene que ver el nivel de alerta y manejamos nuestra vida con un poquito más de displicencia. Ahora, no sé si Jesús se habrá basado en ese refrán. A veces pensamos que Jesús solamente decía palabras espirituales, pero en realidad Jesús en muchas ocasiones, él utilizó refranes populares para tratar de representar alguna idea, algún principio de vida o algún principio del reino. No sé si Jesús habrá escuchado ese refrán, pero cuenta una parábola muy conocida que da la idea que representa ese refrán. Y es la famosa parábola de los talentos. Así que me gustaría que leamos juntos Mateo capítulo 25, versículos 14 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes donde estén los hinchas de River. ¿Sí? Ahí, perdón, eso lo dice mi Biblia solamente. Esta parábola nos habla básicamente de una persona que era adinerada, tenía muchos recursos y planificó un viaje, pero antes de planificar el viaje tenía que hacer que su negocio siguiera trabajando, siguiera moviéndose. Entonces llama a esos siervos, a uno le da 5 talentos, a otro le da 2, a otro le da 1, se va lejos, no nos especifica el Señor cuánto tiempo se habrá ido ni a qué ciudad se fue. Pero lo cierto es que en ese tiempo los siervos que habían sido confiados con cada uno de los talentos empiezan a trabajarlo. El que tenía 5 sigue trabajándoles, multiplica por otros 5, el que tenía 2 lo multiplica y llega a 4 talentos, pero nos encontramos con uno que termina siendo ineficiente, no es una persona que cumplió las expectativas y recibe una sanción específica. Hasta ahí pareciera que la historia es sencilla de entenderla, y es sencilla, no tiene ningún misterio, esto es algo muy sencillo lo que voy a hablar, pero uno no tiene que perder de vista lo que venía hablando de antemano Jesús. En el capítulo 24 Jesús viene hablando acerca de los últimos tiempos y cómo va a ser nuestra actitud en esos últimos tiempos. Por eso Él menciona la historia de Lot y de Noé
Y dice, en los tiempos, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los tiempos de Lot, que cada uno plantaba, edificaba, comía, bebía, hasta que un día llovió del cielo fuego y azufre y los consumió a todos. También habla acerca de Noé, toma el ejemplo de Noé, de la gente distraída con los quehaceres, y dice también en los días de Noé, dice que compraban, vendían, se casaban, se van en casamiento, edificaban, hacían un montón de cosas hasta el día en que Noé entró en el arca junto con su familia y cayó el diluvio y murieron todos. Jesús lo que está hablando ahí es personas que están distraídas con los quehaceres cotidianos. Hace unos meses atrás había predicado acerca justamente de Noé y había hablado algo que lo voy a repetir en esta mañana, en esto siguiente, y es que no había nada de malo ni en lo de Noé ni en lo de Lot que Jesús estaba comentando. Cuando dice que la gente compraba, edificaba, plantaba, ¿hay algo de malo en plantar? Depende qué, ojo, ¿sí? Depende qué, por lo general no hay nada malo. ¿Hay algo de malo en comer? Para nada. Hay varias cosas hereditarias de mi padre. Una es el peinado, otro es un poco la poca audición y lo otro es que me encanta comer y comer. No hay nada de malo siempre y cuando uno lo haga con los límites correctos. Habla acerca de beber, habla acerca de comprar, habla acerca de casarse y darse en casamiento. Todo lo que menciona ahí no había pecado directo en la acción. Pero aún las cosas buenas, cuando ocupan el lugar incorrecto en el corazón, se transforman en un pecado. Y eso es lo que está tratando de hacer entender Jesús. Aún lo bueno, cuando no está controlado y eso nos controla a nosotros, termina siendo un pecado porque distrae de las señales que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces empieza hablando acerca de esa historia. Después Jesús ya en el capítulo 25 empieza a hablar una parábola que antecede a lo de los talentos que leímos recién, y es la famosa parábola de las vírgenes, las 10 vírgenes, que no la voy a hablar ahora completa, pero hacemos un resumen. Habla de 10 vírgenes que habían sido convocadas para esperar al novio y acompañarlo hasta la casa de la novia, y la misión que tenían ellas era tener sus lámparas encendidas con el suficiente aceite, esperando en la noche para que pudieran recibir al novio. Dice que el novio se retrasó, se demoró su venida y se habían dado cuenta 5 de ellas que no habían juntado en sus lámparas el aceite suficiente, no tenían reservas, y la noche avanzaba y se daban cuenta que empezaban a apagarse las lámparas o se estaba consumiendo el aceite en las lámparas. Entonces le dicen a las otras 5 que habían sido prudentes: chicas, ¿nos prestan un cachito de aceite? No importa si es de oliva o de... No dijo eso, pero nos dan un poquito de aceite. Y las otras se pusieron la gorra y le dijeron: mira, para que no nos falte ni a nosotras ni a ustedes, mejor vayan a un kiosco 24 horas, un OPE 24, OPE 25 y compren ahí directamente. Y cuando ellas se fueron a comprar el aceite, dice que ahí apareció el novio y se quedaron fuera de la misión a la cual habían sido convocadas. De una manera u otra, Jesús termina con esta parábola de los talentos, y si pudiéramos sintetizar en una oración a dónde fue con la primera historia, la segunda y la tercera, que es la que voy a hablar en esta mañana. La primera, la de Lot y Noé, lo que está diciendo es: no nos distraigamos con lo cotidiano mientras esperamos las señales del Señor. No nos distraigamos de lo eterno con lo cotidiano. No ocupemos nuestro corazón con prioridades incorrectas. La segunda parábola, que es la primera de las 3 historias que cuenta, que es la parábola de las vírgenes, lo que está diciendo: tenemos que velar en todo tiempo, porque no sabemos ni el día ni la hora en la cual el Señor nos va a llevar a su presencia. Sea con el arrebatamiento en ese contexto, o sea de otra manera, está diciendo: estemos con los sonidos y con una misión pendiente, que es esperar al novio. ¿Cuántos esperan el regreso de Cristo? ¿Cuántos saben que se van con Él? Alguno, santo, me tengo que arrepentir de lo de hoy, ¿no? Bueno, hay gracia de Dios, así que aprovechala a tiempo. Pero la tercera historia habla acerca de ser productivos. La de los talentos habla acerca de ser productivos mientras esperamos su venida. Entonces, no distraernos ante su venida,
estar preparados para su venida, pero también trabajar o ser productivos mientras el Señor planea su venida. Ahora, el centro de esta parábola nos plantea que Dios nos ha entregado, en este tiempo de espera, nos ha entregado algo para administrar. Y acá en esta parábola lo llama talentos. Lo que está diciendo el Señor, todos han recibido, curiosamente ese mismo término que se utilizó en ese tiempo, el talento, es lo que hoy relacionamos con nuestras habilidades, con nuestras capacidades, y el Señor está diciendo, mientras el Señor viene, lo que tienen que hacer es trabajar cada uno de esos talentos. Entonces ahí es donde se van presentando los siervos, y ahí uno recibe 5 talentos, otro recibe 2, y otro recibe 1 talento. Ahora lo curioso es que los 3 recibieron no la misma cantidad, como pasa en otras historias que Jesús relata. Por ejemplo, la parábola de las minas nos habla que era 100 días de trabajo, una mina estaba considerado 100 días de trabajo. La parábola de las minas nos dice que todos recibieron lo mismo. En la parábola de los obreros que iban a ir a trabajar a la viña y cuando terminó el día de trabajo, cada uno recibió 1 denario, todos recibieron lo mismo. Esta parábola nos plantea que cada uno recibe algo diferente, reciben una cantidad diferente y el versículo 15 lo aclara y es justamente que recibieron conforme a su capacidad. La capacidad de cada uno era completamente diferente. No excluye a nadie, no le cierra la puerta a nadie, pero cada uno recibía una medida completamente diferente. Ahora bien, ¿qué sería para nosotros cada uno de esos talentos que Dios nos ha entregado? Los talentos no solo representan lo que tiene que ver con lo material, porque siempre pensamos, nuestra cabeza consumista y tan terrenal piensa que el talento está relacionado solamente con lo material, como lo que habían recibido en ese tiempo. No, los talentos son cualquier cosa con la que podamos glorificar a Dios. Cualquier cosa que tengamos con la que podamos glorificar a Dios. Puede ser un aspecto material, puede ser un aspecto espiritual, puede ser un talento natural que hemos recibido. Nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestras habilidades, la salud, las fuerzas, los recursos, las relaciones, los vínculos, todo eso se puede transformar en un talento entregado por Dios. Toda característica propia en nuestra vida se transforma en un talento. Ahora la Biblia nos muestra cómo Dios fue capacitando diferentes personas frente a misiones específicas que tenían. En Éxodo capítulo 35, el versículo 30 nos encontramos que el pueblo de Israel era convocado, ya había salido, tenía que construir el tabernáculo. Entonces Dios llama a Moisés y le dice que construya el tabernáculo junto con las personas y fíjense lo que dice a partir del versículo 30 de Éxodo 35. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, eso no es tan trascendente, pero acá viene, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en cada talla de piedra se engaste, y en obra de madera para trabajar toda labor ingeniosa. Y el versículo 35 dice, y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Es increíble que cuando se tenía que construir y preparar cada detalle de ese lugar físico llamado tabernáculo, que iba a ser la muestra de la presencia de Dios, el lugar donde iba a habitar específicamente la presencia de Dios, hubo personas descendientes de unos personajes puntuales que habían sido capacitados para que en conjunto pudieran cumplir con las expectativas de Dios y preparar un lugar propicio para que su presencia habite. Ahora, esto hablamos en términos generales y varias personas, pero al mismo Moisés, antes de que se empiece a levantar el tabernáculo, le tocó enfrentar una situación difícil
Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 4, cuando recibe la orden de Dios de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y en Éxodo capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí, ellos no me creerán, frente a la señal que el Señor le estaba diciendo, o a la petición que Dios le estaba haciendo, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra, y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces Jehová le dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahí Moisés se encontraba en ese conflicto diciendo: ¿cuál va a ser esa señal distintiva que voy a llevar conmigo para que la gente me crea? ¿Qué voy a tener de diferente para que la gente pueda mirarme y pueda decir: verdaderamente esta persona es utilizada por Dios? Y ahí el Señor le responde, Dios le dice: ¿qué tenés en tu mano? ¿Qué tenés en tu mano? Y él respondió: una vara. La respuesta fue tan clara, esa respuesta de provisión y de acción de Dios fue tan simple como lo que estaba al alcance de su mano. No le dijo: andá y buscá lo que está lejos, andá y pedile a fulano de tal que te ayude, que sea tu representante, que sea tu vocero. No, le dice: Moisés, ¿qué tenés en tu mano? Porque yo voy a usar eso que está al alcance tuyo, lo cual no vas a tener que buscar en lugares remotos, es lo que está en tu mano. No tenía que ser dependiente de otro, era lo que estaba al alcance de su mano. ¿Qué tenés en tu mano? ¿Qué recursos son los que Dios te dio? ¿Cuáles talentos, cuáles habilidades Dios te dio desde que naciste? No hablamos únicamente de lo material, como decía hace un rato. Esto tiene que ver con la integralidad de la vida de cada uno. En ocasiones crecemos con el pensamiento de que llegamos últimos a la repartija de talentos y habilidades. Decimos: me imagino que hubo una fila larga, y cuando me tocó recibir a mí mi porcioncita, ni la cuchara me habían dejado. Se habían llevado absolutamente todo, y esto es lo que quedó. Pero hay una realidad todavía mayor a esa falsa autopercepción de las capacidades, y es que no reconocemos o no destinamos tiempo para reconocer nuestros talentos y habilidades. Generalmente no dedicamos tiempo de nuestros pensamientos ni de nuestra oración para reconocer en qué cosas Dios nos hizo bueno. A ver, en Holanda, el otro día estábamos hablando con nuestra familia de misioneros que están en Países Bajos, y ellos nos contaban un poquitito cómo era el sistema educativo allá. Y nos decían: vieron que acá uno tiene un montón de materias, y si te va mal en una, te la llevás y te hacen recursar, o no sé si se puede repetir todavía. No se puede repetir. Pasas igual aunque nunca hayas aprendido de nada, pasas igual, no importa, como muchos lo logramos. No, eso no. Allá es completamente diferente porque la educación es mucho más personalizada y no se enfoca en los puntos débiles de los estudiantes, sino que fortalecen los puntos fuertes de cada uno de los niños. De repente, si encuentran que hay un niño que es muy malo en matemáticas, ¿cuántos se sienten representados con eso? ¿No? O muy malo en geografía. A mí, yo odiaba artes, la parte de artes plásticas, todo. Perdón si hay un profe, era por, no sé, pero llevar el punzón, el papel glacé, la brillantina y empezar un punzón a la escuela. Yo digo, estaban todos locos. Era como que hoy le des una faca a cualquiera y vaya: no, bueno, para hacer un collage, ¿no? Era algo increíble. Y yo estaba ahí y nunca, siempre era raspando, y porque le caía bien a la profe que pasaba, yo siempre le llevaba el agüita, le ayudaba. Como mis habilidades manuales no eran buenas, tengo que compensar de alguna otra manera. Bueno, en Holanda dice: si este nene es malo en matemática y en geografía, vamos a ponerlos en lengua o en literatura, y le ponen una clase especial donde fortalecen esas virtudes. Ahora,
me gustaría que pienses por unos segundos en cuáles son tus defectos. O tu defecto, perdón, capaz que tenés uno solo, pero ¿cuáles son tus defectos? Pensá. Creo que no tengo que esperar tanto, ¿no? Muy bien, ahora decíselo a la persona que tenés al lado cuál es tu defecto. Ah, re escrachado. No me quedé. Decíselo. Capaz que alguno dice, ¡ay, al lado de quién me senté! ¡Por Dios! Después lo que se sentaron como matrimonio y dicen, ¿solo eso? No. Empezaban a sacar lista de un lado para otro. No te voy a decir que lo digas en voz alta para no tener que hacer sanidad interior y todas esas cosas después, pero cada uno reconoce rápido sus defectos. Yo desde que Dios me habló con esta palabra estoy buscando, no encuentro, pero bueno, en un momento lo voy a encontrar, el mío. Ser de boca es una virtud, no es un defecto, y sobre todo ganamos, eso es una locura, ¿no? Esa gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Ahora, vamos al otro. Pensá en qué sos bueno. Ah, por si no escucharon, por acá dijeron, ay, en todo. La estima, pum, nunca sótano, siempre terraza, ¿no? Ahí, me encanta, está perfecto. Pensá cuáles son tus virtudes, en qué sos bueno. Pensalo. Uno dice, me quedo con los defectos, ¿no? Salía más rapidito todo eso. No voy a, Dorita, no te copes, no voy a preguntar. Esperá, Dorita. Paciencia, ahí tenés un impaciente, ¿no? Le sacamos la ficha a toda Dorita. Muy bien. La persona que está al lado dice, sí. Bien. ¿Alguno encontró una virtud, algún talento? ¿En qué sos bueno? Algunos dicen, bueno, soy bueno para nada, ¿no? Bueno, por lo menos sos bueno en algo, ¿no? Pero es difícil a veces reconocer porque muchas veces gastamos más tiempo en pensar nuestros defectos que en fortalecer nuestras virtudes y habilidades. Y encima lo peor es que muchas veces nos quedamos enfrascados en nuestros defectos. Nos quedamos ahí empantanados donde no salimos a ningún lado y en lugar de solucionarlos, los que tienen que ser solucionados, seguimos pensando en eso y nos salimos y perdemos tiempo y no fortalecemos los puntos fuertes que podemos tener, las cosas en las que Dios nos hizo buenos. ¿Sabés que Dios te hizo bueno? No bueno de carácter, no hablo de eso. Te hizo bueno en algo. El Señor, revelámelo, ¿no? Dios nos hizo a todos buenos en algo, porque todo lo que Dios crea es bueno, ¿sí? Entonces, si Dios creó tu vida, algo hay bueno en tu vida. Podemos, como dijimos, los talentos son todo recurso que termina glorificando a Dios. Tengo un conocido que es modelo, trabaja en Europa o trabajaba como modelo en Europa y tiene toda la facha, todo. Yo digo, nos sacó a todos los hombres la facha y se la puso a este tipo, ahí, tra. Yo digo, Señor, yo ya estoy casado igual, así que estoy contento, ¿no? Yo me quedo tranquilo con eso, pero digo, ¿tanta facha podés tener, amigo? Y una vez nos cruzamos y nos encontramos, él trabajó para marcas impresionantes, tanto de ropa o diferentes cosas, pero marcas muy conocidas. Y una vez nos cruzamos en una cena, en un restaurante, y me dice, ¿sabés que estoy re contento? Porque a través de lo que estoy haciendo, en lo que reconocí que Dios me puede usar, que era el ámbito del modelaje, y acá algunos dicen, no, pero en esos lugares Dios no se mete. ¿Cómo vamos a llegar a las personas ahí si nadie se mete? Ahora, él me dice, pude hacer una célula, GR, GCC, grupo de conexión, como quieran llamarle acá en la iglesia, una célula con todas personas del ambiente del modelaje, y les estoy hablando del Señor. Yo dentro mío pensaba, decía, wow, me imaginaba sentadito ahí entre medio, pero una voz más fuerte me dijo, vos no por feo, ¿no? O sea, jamás podrías entrar ahí, ni de invitado. Bueno, Señor, no importa, toco el saxo y listo.
Pero esta persona pudo potenciar lo que Dios había puesto en su vida y tenía que ver con la estética, porque todo debe glorificar a Dios, todo recurso personal debe glorificar a Dios. A veces pensamos que es una sincera modestia y humildad lo que nos hace negarnos a ser útiles en algo particular para Dios, para su reino. Pensamos que es, bueno, yo tengo que mantener mi perfil bajo, tengo que mantener la modestia, entonces prefiero no mostrar ciertas cosas y decimos, bueno, no, yo o tal vez no conozco tanto, no tengo tantos recursos, no conozco tanto de la Biblia, no conozco tanto de una profesión. Eso es para otras personas. Una cosa es ser humilde y modesto y otra cosa es mostrar una falsa modestia como excusa para la pereza, el egoísmo y la indiferencia. Una cosa es decir, bueno, realmente uno tiene que reconocer y ser humilde, saber que todo lo que uno tiene es de parte de Dios, pero otra cosa es cuando yo utilizo ese argumento, pero para mantener mi pereza, mi comodidad o la indiferencia con el llamado de Dios. Siempre va a existir alguien mejor o con mayores recursos. Todos los años en Estados Unidos sale una revista donde están las personas más poderosas del mundo, los que tienen mayores recursos, y va cambiando, no se mantiene estática esa lista, va cambiando porque siempre puede aparecer alguien que haga un poco mejor las cosas o que tenga mayores habilidades, pero lo cierto es que cuando Dios nos llama a una tarea, vamos a ser la mejor persona haciendo esa tarea. No tiene que ver con estar arriba de una plataforma, tal vez Dios te llamó a usar la habilidad de la limpieza. Y yo veo acá hermanos que de tempranito, los domingos ya 8 menos cuarto de la mañana están barriendo el frente de la iglesia. Y uno dice, pero es eso, es un talento, es una habilidad, es la disposición del corazón a servir, reconociendo que todo lo que viene a nuestro corazón viene de parte del Señor. Siempre vamos a intentar comparar nuestra vida para evadir responsabilidades de algo. A veces comparamos para justificarnos. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, me tocaba volver luego un día donde mis papás sabían que iba a recibir una nota de un examen. Y ahí mi mamá, mientras nos esperaba con la comida, me preguntaba, hijito, ¿cómo te fue en el examen? ¿No? Cata Pipe, tápense los oídos. No, ma, no me fue bien. Pero a ninguno le fue bien, a ninguno. Nadie, hasta el más inteligente que se sienta al lado mío, me copié mal encima, ¿no? O sea, no pude. Siempre nos comparamos para justificar muchas veces nuestra pasividad o nuestro no avance y crecimiento en lo que Dios nos llama, o nos comparamos para victimizarnos. Yo no tengo lo que tiene fulanito de tal. Y siempre miro el césped del vecino, siempre miro los recursos del vecino, del que viene al lado mío, el que está al lado mío. Yo no tengo lo que tiene la otra persona, o si tuviera lo que tiene fulano de tal. Me acuerdo que cuando enseñaba saxo, empecé a dar clases de saxo a los 17 años, país generoso, ¿no? Y me acuerdo que tenía un alumno que tenía un saxo zarpado. Yo el saxo que tengo lo tengo hace 30 años. Es el mismo saxo, mayo de 1995. Mi papá y mi mamá me pudieron comprar el saxo. Es excelente, muy bien, ahí tiró. Era lo que se pudo en el momento y me sirvió todos estos años, 30 años. Pero yo tenía un alumno que tenía un saxo carísimo y tocaba peor que piñón fijo. O sea, era terrible. Yo decía, Señor, vos le das pan al que no tiene dientes. No es un proverbio, por la duda, lo aclaro. ¿O sí? ¿Está en proverbio? Algo parecido creo que dice en proverbio. Pero ténganlo en cuenta ahí como los refranes. La cuestión que siempre miramos, si tuviese o tuviera lo que tienen otros. Mi pregunta es, ¿cómo estás administrando lo que Dios puso en tus manos? Lo que hoy tenés. A veces decimos, no, si tuviera la familia de fulano, si tuviera la familia de este otro, ¿qué estás haciendo con tu propia familia? No, si pudiera tener una computadora o un instrumento o este recurso, ¿qué estamos haciendo con lo que está en nuestras manos? Ahora, lo curioso de esta parábola que leímos inicialmente es que ninguno de los siervos se comparó con el otro. Dice, no, ¿por qué a fulano le estás dando 5 talentos?
¿Por qué al otro le estás dando 2 y a mí me estás dando 1 solo? Porque bien claramente el Señor dice que les dio de acuerdo a la capacidad. El pensamiento, si tuviera o tuviese algo, muchas veces termina siendo la excusa para no ser productivos con lo que el Señor nos dio. Yo a veces, a mí me encanta mirar reuniones y conocer otras iglesias y ver cómo mejoran la estética. Y yo veo algunas iglesias y digo, wow, qué copado. Claro, tienen toda la plata para comprarse lo último de lo último. Y yo digo, ¿cuánto hicimos en avance aún no teniendo todos los recursos, pero con gente que amó hacer con sus talentos y habilidades lo que podemos ver hoy día? Y faltan un montón de cosas más, que cada uno va a ser parte de una u otra manera, pero no es mirar lo que tiene el otro, es saber qué es lo que estoy haciendo con lo que yo tengo. Para 2 de los siervos hubo un resultado, un reconocimiento positivo. Para otro hubo una sanción. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? A los 2 primeros, cuando los llama, le dicen, acá dupliqué lo que me diste. Y les dice, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entrá al gozo. Disfrutá. Sos parte de los que están cumpliendo mi voluntad. Al otro que trajo dice, vos también pudiste duplicar lo que puse en tus manos. Entrá en el gozo del Señor. Buen siervo y fiel. Pero llama al tercero. Y el tercero le dice, no, el mío acá tenés el denario, el talento que me diste, acá lo tenés de vuelta. Porque tuve miedo y lo enterré, porque eres hombre severo, sé que esperas, tienes expectativas altas, entonces prefería no arriesgarme. Prefería quedarme con lo seguro y mantenerlo y no dar un paso extra, no meterme un poquito más profundo en el desafío. Y el amo, ¿qué le dice? Siervo malo y negligente. No le dice ignorante, le dice negligente. Porque sabías lo que yo quería de tu vida, sabías lo que yo estaba esperando de tu productividad y preferiste enterrarlo y permanecer en tu área de confort o de seguridad. No fue únicamente la improductividad lo que sancionó al tercer siervo, sino la falta de cumplimiento de su voluntad. No fue que se quedó corto porque pudo haber tenido tal vez una mala racha económica. No siempre cuando uno se arriesga en algo salen las cosas bien, pero lo que no entendió fue la mente del amo y no cumplió la expectativa de la voluntad del amo. Por eso le dice, por lo menos hubieses puesto mi dinero a los banqueros y yo cuando hubiese venido hubiese recibido lo mío junto con los intereses. Pero por eso vas a terminar siendo condenado. Fue el único que no pudo disfrutar del gozo del Señor. La voluntad del Padre, el objetivo de Dios es que todos seamos siervos fieles en su reino. La voluntad del Padre es que llevemos fruto, que podamos multiplicar los frutos que Él trae a nuestra vida. Si no damos frutos, si no multiplicamos lo que tenemos, es porque no practicamos o porque no vivimos alineados a su voluntad. Pero para esto fuimos creados. Tu vida fue creada para dar fruto. Mi vida fue creada para dar fruto. No fuimos creados para consumir recursos. No fuimos creados para ser consumistas, fuimos creados para ser facilitadores del reino a través de los recursos que Dios puso en nuestras manos. Dios nos diseñó para que con nuestra vida marcáramos una diferencia. Fuimos creados con un propósito. Uno de los dichos conocidos en Argentina es, ¿lo atamos con qué? Con alambre. Hoy no sé si se van a acordar de la prédica, pero los dichos seguros se van a acordar, los refranes. Lo atamos con alambre. ¿Y de dónde viene eso? Es que el argentino arregla todo con un pedacito de alambre. La manguera pierde, mandémosle alambre. Tenaza, alambre. El motor del auto se rompió, ¡pum!, le ponemos un alambre. La suegra habla mucho, le mandamos un alambre ahí enganchado. La mía está a 1100 kilómetros de distancia, la recontra extraño. Ojalá venga a visitarme pronto, ¿no? Arreglamos todo con alambre. Lo arreglamos todo con alambre. Ahora, me llamó la atención, una vez estaba en un Uber en Estados Unidos y le pregunto al chofer que era latino, le digo, ¿qué es lo que más te asombró de Estados Unidos?
Y él me dice, lo que más me asombró fue que el americano lo que no tiene, que le puede facilitar la vida, lo inventa. Lo que no tiene, que le puede solucionar parte de la vida, lo simplifica inventando el recurso. Y me ponía a pensar en lo que me había dicho y me acordaba de eso, porque cuando habíamos hecho la losa del segundo piso de las aulas, ahí donde está cafetería, estábamos todos los albañiles, nos habían venido un equipo de americanos para ayudar con la construcción y eso, y se sumaron al equipo de albañiles locales, y para armar los encofrados, la losa, estaban las mallas superpuestas, y lo que hay que hacer es ajustarlas con un alambre para que no se separen. Después, bueno, el que sabe ingeniería sabe lo que hablo, el resto está como yo, que miraba cómo hacían, ¿no? Y veía cómo el argentino agarraba el alambre y lo torcía, y daba unos cuantos segundos ahí hasta darle rosca, y aparecieron los americanos, una bolsita con un montón de alambrecitos cortitos con unas orejitas en las puntas. Yo digo, no, pero eso no nos sirve. No, amigo, estamos en Argentina, eso no sirve. Y sacan de otra bolsita un aparatito y ponían el alambrecito así arriba de las mallas y hacían, listo, y pasaban al otro. Estamos tres haciendo un alambrecito con tenaza y ellos ya habían terminado 3 metros cuadrados de toda la losa que tenemos ahí arriba. No ataban con alambre, se preocupaban por buscarle una solución a través de habilidades y recursos personales. Cuando Dios nos escogió como sus siervos, no nos hizo alambres, no nos hizo personas que arreglaran las cosas de manera provisoria o provisiempre, sino nos hizo con talentos y habilidades, con herramientas específicas que se alinean al propósito, al llamado de Dios para cada uno. Ahora vuelvo al inicio con preguntas. Y te vuelvo a preguntar lo siguiente, ¿en qué sos bueno? ¿En qué te destacás? Y no vale responder bueno para nada, como tal vez alguno habrá crecido con ese mandato en la cabeza, porque acordate que todo lo que Dios creó es bueno en algo. ¿En qué sos bueno? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu talento? Y si todavía, y tal vez esta mañana despertó esta pregunta, algo que hace mucho no te ponías a pensar porque dedicabas más tiempo a tus defectos que a fortalecer en esas habilidades que Dios te dio, tengo una serie de recomendaciones para darte. En primer lugar, orá y pedile a Dios que te muestre para qué te diseñó. Si no sabes cuál es tu rumbo en la vida y no reconoces esos puntos fuertes, orá y decile, Señor, mostrame para qué me creaste, para qué me formaste. Después de orar, preguntale a otros también, a personas de confianza. No le digas a un enemigo porque te va a enterrar. Pero decirle a alguien que te ama, que es parte de la construcción de tu vida, decirle, ¿en qué me ves bueno? ¿Qué me ves? ¿Con qué virtud me observás? Tiene que ser gente que te conozca y que te ame sobre todas las cosas. Pero a veces uno está mareado en su propia vida y está metido en una calecita donde siempre mira el mismo paisaje. Y es ahí donde la referencia de personas con un corazón sano te pueden decir, vos sos bueno en esto, vos sos bueno en aquello otro. Hacete preguntas. ¿Dónde fuiste de bendición? ¿Haciendo qué cosa pudiste bendecir al prójimo? ¿En qué lugares tus frutos se desarrollaron y pudieron hacer crecer no solamente tu propia vida, sino de las personas que te rodean? Pero también aceptá oportunidades que se te pueden venir encima. Hace años atrás me habían propuesto un cargo para un lugar y yo estaba con mis propios miedos. Decía, no, tal vez no me veo capacitado. Pero yo sabía que tal vez podía cumplir con las expectativas del que me estaba pidiendo. Y le comenté esta situación a uno de mis amigos y me dice algo que hasta el día de hoy me sirvió como vara. Me dijo, ¿estás seguro que vos no te ves capacitado para eso? ¿O sabés que estás capacitado, pero utilizás la humildad como una excusa para no comprometerte con algo mayor?
me dio un cañazo, más que amigo, un enemigo era ese, pero me dejó regulando un montonazo acerca de cuántas veces se nos pueden dar oportunidades para encontrar el servicio, para encontrar en qué sos bueno. Tal vez estás hace años en la iglesia y conozco gente que tal vez está añares en la iglesia y nunca se pusieron dentro del motor. Siempre están en la parte de los que llevan adentro y tienen choferes, pero no se pusieron dentro del motor y tal vez no fue por una mala intención. Tal vez fue por no saber dónde encajar. Entonces empezá a probar. No va a ser un pecado probar, salvo que Dios te diga, ahí no. No va a ser un pecado probar para encontrar tus recursos, encontrar la habilidad que Él puso en tu vida, encontrar el talento. Para muchos otros tal vez no es adentro de las 4 paredes de la iglesia. Y su ministerio, sus talentos, sus habilidades se dan en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, ayudando, auxiliando afuera. Por eso me encanta de Avance que no nos metemos en las 4 paredes, sino que también entendemos que hay una misión afuera. Acá habría que poner un cartelito en la puerta que diga, estás entrando a tu campo misionero, cada vez que salimos de Avance y saber que ahí está nuestro objetivo. Entonces, date la posibilidad de aceptar oportunidades que tal vez van a revelarte aquello que fue enterrado en tu corazón. Y tal vez hayas descubierto él o los talentos después de todo este proceso. O tal vez ya los sabés, los reconoces y los estás explotando, como esos 2 siervos que mientras el Señor no estaba, lo pusieron en obra. Pero ¿qué tenés que hacer? Explotalo, usalo, bendecí, edificá, construí, ayudá a los demás, auxiliá a los demás, escuchá, brindate, disponete en pro del prójimo. Pero nunca, nunca lo entierres. Hacé de todo con el talento, pero nunca lo entierres. Como iglesia, esperamos que cuando el Señor nos venga a buscar, a llamar a su presencia de una u otra manera, podamos estar haciendo algo en el mientras tanto. En la parábola dice que ese amo se había ido y que volvió después de mucho tiempo. El Señor dejó la obra en nuestras manos. El Señor dejó todo planificado para que nosotros seamos protagonistas en este tiempo, usados por el Espíritu Santo, siendo instrumentos del Señor. Pero la iglesia no se construye sobre la base de una persona que tiene múltiples talentos, sino sobre todo se construye sobre la base de muchas personas que tal vez tienen un talento, que en esa fila nos vemos tal vez en la última parte de toda la gente. Y vos sos parte de esa iglesia. Vos sos parte de esta iglesia. Vos sos parte de la iglesia que el Señor dejó para administrar sus recursos hasta que Él nos llame a su presencia. Dios entrega talentos sobre la base de la capacidad, como vimos, pero evalúa sobre la base de la fidelidad. Esto nunca te lo olvides. Dios, Él llama, Él entrega talentos sobre la base de la capacidad de cada uno. Y no es lo que Dios le dio al otro, es lo que Dios te dio a vos. Sos responsable. Lo que dijimos hace un rato es lo que está al alcance de tu mano, como le dijo el Señor a Moisés. Pero la evaluación va a depender de la fidelidad que tengamos en el mientras tanto. Ser fieles en el mientras tanto, ¿por qué? Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser puesto. Yo no quiero estar en el grupo de esa persona que fue rechazado por el Señor diciendo, no conociste lo que quería. Te di confianza, te di recursos y los enterraste. Yo no quiero estar en el grupo de los que enterraron el talento. Yo quiero estar en el grupo de los que dicen, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cerra tus ojos por un momento. ¿Qué tipo de reacción vas a despertar en el Señor cuando te pida cuentas? ¿Vas a ser parte de los que entran en el gozo del Señor? ¿O vas a ser parte de los que van a ser excluidos? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios puso en tus manos? ¿Vas a presentar excusas
¿Vas a mirar el césped del de al lado? ¿O vas a decir, Señor, acá tenés lo que es tuyo, pero te lo traigo multiplicado? ¿Cómo estás administrando lo que hoy tenés? ¿Cómo estás administrando tus talentos? Tal vez llegaste a Avance lastimado, dolido por personas que mataron tu talento, tu habilidad, tu llamado. Y te generó tanto dolor que lo enterraste y dijiste, nunca más me involucro con nada. La iglesia se construye sobre los que administran correctamente los talentos. Tal vez el Señor te está dando una oportunidad más diciendo, anda y desenterralo. Estás a tiempo todavía de desenterrar el talento. El Señor cuenta con tu vida y esto no tiene que ver con limitaciones que tengas, no tiene que ver con el condicionamiento que te hayan hecho los demás. Tal vez desde chiquito creciste con esa frase retumbando en tu cabeza, no servís para nada, no sos bueno, sos un bueno para nada. En cambio el Señor te dice, buen siervo y fiel. Pero ¿qué hay que hacer? Explotar lo que Dios puso en tu vida. Hacé lo que quieras con el talento, pero no lo entierres. Multiplicalo, bendecí, ayudá, construí, pero no lo entierres. Señor, acá están nuestras vidas. Te invito a ponerte en pie. Acá estamos dispuestos a tu llamado. Señor, nos dejaste la obra en nuestras manos mientras esperamos tu regreso, pero queremos ser hallados fieles, Señor. Señor, yo no quiero que me digas siervo malo y negligente, quiero que me digas buen siervo y fiel. Yo no quiero que me digas no vas a disfrutar de nada de mi reino, yo quiero que me digas entra en el gozo, disfrutá los resultados de vivir e invertir en el reino. Señor, que al levantarnos no estemos tan concentrados en los defectos, sino que podamos potenciar esas habilidades, esos talentos que nos diste. Si hay hermanos que no lo descubren todavía, Señor, que a través de estos procesos que hablamos puedan conocerlos. Pero que el día que nos encontremos cara a cara con vos, cada uno de los que estemos acá, cada uno de los que componemos la familia de Avance, podamos escuchar de tu propia boca, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por darnos la posibilidad de ser parte de tu reino. Te pedimos que seamos hallados fieles. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que tengas una excelente semana y nos vemos el jueves que viene.